En esta ocasión vamos a hablar del corte anual o compactación. No son términos similares, son dos términos o dos conceptos diferentes dentro del sistema Aspel-SAE. El corte anual va a resetear los acumulados y en el caso de la compactación se van a eliminar registros. Por lo tanto, queremos comentarles ahora que termine el año que los procesos como tal son diferentes, hay que entenderlos y hay que tomar la decisión adecuada respecto de cuál debería yo de ejecutar dentro de mi sistema Aspel-SAE. La agenda va a ser antecedentes, corte anual, el proceso completo, compactación, también el proceso completo, y un resumen respecto a el proceso, los procesos, ambos procesos. Bien, iniciamos entonces hablando un poco de los antecedentes. Todas las transacciones que se hacen en el sistema generan acumulados, todas las transacciones relacionadas con ventas y compras. Y por ello necesito conocer muy bien los procesos que se hacen para efectos de identificar qué acumulados son los que se generan. Esos acumulados que se van haciendo con cada transacción se utilizan en las estadísticas. Hay ocasiones en que generamos estadísticas dentro del sistema y no comprendemos completamente cuál es la razón por la que los montos acumulados en esas estadísticas no son los que yo espero. Probablemente estén relacionados con que no he realizado el corte anual. El mantenimiento de los acumulados es opcional, no es un procedimiento que tenga que realizarse forzosamente. Hay empresas que quieren sacar estadísticas de no solo un año, sino de varios años. Por lo tanto, el corte anual no funciona para todas las empresas. Depende de qué es lo que queramos que se acumule. Por lo tanto, es una decisión que cada usuario, según su conveniencia, puede tomar. ¿En dónde se generan los acumulados? Identificar muy bien esto es importante para poder tomar decisiones respecto al corte. Los acumulados se generan en los catálogos de proveedores, en productos y servicios, en clientes. En el caso de clientes y proveedores, los montos que se acumulan son ventas en el caso de clientes y compras en el caso de proveedores, montos totales de compra o de venta respectivamente dentro del catálogo correspondiente. En el caso de productos y servicios, lo que se acumulan son importes y cantidades. Esto es, para cada producto o servicio se va acumulando la cantidad de producto o servicio que he vendido o que he comprado y también el monto total de esa compra o de esa venta. En el caso de la compactación, hablando de compactación, tengo que entender también que dentro del sistema, cada vez que yo capturo información, se genera un registro. Es una unidad de datos dentro de mi disco duro y esa ocupa espacio. Entonces, conforme voy avanzando en el tiempo y voy capturando información, voy ocupando cada vez más espacio dentro del disco duro. Entonces podemos decir que a mayor cantidad de registros, es más el tiempo que se va a tardar el sistema en hacer búsquedas, en filtrar datos, en desplegar consultas o en imprimir los reportes que yo solicite. Entendamos que con el paso del tiempo la base de datos va creciendo, el número de registros va aumentando y los tiempos de proceso se van extendiendo. Para eso tengo el proceso de compactación. Yo puedo borrar selectivamente datos, registros del sistema a partir de este proceso. También, como en el caso del corte anual, el proceso
de compactación también es opcional. El usuario decide cuándo hacerlo y de qué periodo quiere hacerlo. Entonces, a partir de ello, puedo decir que tanto el proceso de corte anual como el proceso de compactación son decisiones exclusivas del usuario. Todos los registros que se acumulan dentro de la base de datos son susceptibles de ser compactados, pero aquí tengo que entender muy bien, hay tablas que guardan registros que no son capturados por el usuario. Esas tablas no son susceptibles de compactarse, solo algunas, solo las que contienen datos que el usuario capturó. En el proceso de compactación, normalmente cuando yo compacto, por ejemplo, compras, el sistema toma la decisión por sí mismo de decir, bueno, también voy a compactar la tabla correspondiente a, por ejemplo, observaciones de las compras, o por ejemplo, tablas relacionadas, como pudieran ser lotes o pedimentos, lo que estuviera relacionado con esas compras. Pero no todas las tablas son susceptibles de compactarlas a decisión del usuario. Bien, con estos antecedentes, vamos a ver ahora el proceso como tal de corte anual. Vamos a empezar con ello. Lo que hace el corte anual es resetear o poner en cero los acumulados. Como ya platicamos, los acumulados los tengo dentro de proveedores, los tengo dentro de clientes y dentro de productos y servicios. La modalidad de corte que tengo es, puedo definir si quiero hacer el corte nada más de clientes, nada más de proveedores, nada más de inventarios, o quiero hacerlo todos. Tengo que entender que ese corte anual está asociado con algo que se llama actualización de compras y ventas. Más adelante vamos a verlo y vamos a entender por qué hay una asociación del corte anual con la actualización de compras y ventas. Bien, aquí una cosa muy importante antes de empezar el proceso. Recuerden que siempre es muy importante antes de hacer mantenimiento a las tablas, porque esto es un proceso estrictamente hablando de mantenimiento, se requiere hacer un respaldo. La sugerencia es hagan un respaldo antes de hacer el corte anual, hagan un respaldo antes de hacer la compactación, no está por demás, al final no les va a estorbar, si no lo ocupan, pues qué bueno, pero si desafortunadamente por alguna razón se dieran cuenta que hicieron mal el corte o que hicieron mal la compactación, pues tendrán una opción para poder regresar su información. Entonces siempre recuerden, es muy recomendable que antes de hacer cualquier proceso de mantenimiento en el sistema, hagan su respaldo. Bien, el corte anual, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para el corte anual yo necesito ir al menú de utilerías, en el menú principal del sistema, menú utilerías, y ahí tengo corte anual, y tengo las tres opciones, la opción de clientes, proveedores, inventarios y todos. Puedo seleccionar cuál de ellas quiero y dependiendo de la que yo seleccione es el mensaje que me va a aparecer, un mensaje de precaución que me va a indicar antes de correr el proceso qué es lo que voy a hacer. Vamos a ver esos mensajes. En caso de que yo seleccione clientes, proveedores o inventarios, el mensaje es este. Este proceso sirve para borrar los acumulados anuales. ¿Estás seguro de que quieres borrarlos? Aquí no hay fechas, aquí no hay ninguna selección, es simplemente ¿quieres que los borre o no quieres que los borre? En el caso de que yo quiera hacer un borrado de todos los archivos, hay una ligera variación, ahí me dice, estás por borrar todos los acumulados. Entonces, finalmente voy a tener dos mensajes diferentes. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a percibir una vez que hago el corte anual? ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, aquí tenemos en la pantalla que en el caso de proveedores o clientes, dentro
dentro de lo que es el expediente del cliente o el expediente del proveedor, en la pestaña de datos históricos yo tengo algo que se llaman compras anuales o ventas anuales. Esta cifra es la que se va a resetear. En estricto sentido, allí, como dice compras anuales, si yo hago cada año mi proceso de corte anual, pues cada año tengo allí la información correspondiente al último año. En este caso, ahorita que estamos haciendo el cierre de 2015, si ustedes hicieron el corte anual en tiempo y forma el año pasado, ahí tendríamos las compras anuales de este año. En el caso de clientes es lo mismo. En el expediente, dentro de mi pantalla del expediente del cliente, en la pestaña de datos históricos, tenemos lo mismo, tenemos ventas anuales y tenemos un importe. Entonces, en ese caso, una vez que yo hago o ejecuto el proceso, lo que voy a ver es un cambio. El cambio es que va a pasar de un monto al cero. O sea, se va a resetear los acumulados anuales. Bien, ya vimos qué es el reseteo en proveedores y clientes. En el caso de los inventarios, yo estoy dentro del detalle de mi producto y servicio, y dentro de los productos y servicios, en la pestaña de registro de acumulados, tengo aquí lo que son acumulados anuales de venta y acumulados anuales de compra. A diferencia de clientes y proveedores, lo que yo veo aquí son los acumulados de cantidad, en cantidad y en monto. En clientes y proveedores solo tengo montos, tengo total el importe de las compras o las ventas. En este caso tengo también la cantidad, aparte de los importes tengo la cantidad. Esto es cantidad de piezas vendidas y esto es importe total del valor de las piezas vendidas para este producto, la abrazadera. En el caso de las compras tengo la cantidad y el monto total de las compras realizadas. Pues obviamente si hice el corte anual el año anterior, tengo el monto acumulado de este año. Aquí cabe mencionar lo siguiente: en el caso de las ventas, los movimientos que me generan acá un incremento o un decremento, pues son la venta como tal, la cancelación de una factura y las devoluciones. O sea, en caso de que haga yo devoluciones de venta, pues esos acumulados se van a ver alterados. Solo esos movimientos van a generar un acumulado, un movimiento en el acumulado. Lo mismo es en compras tengo lo que son compras como tal, lo que son cancelaciones de compra y lo que son devoluciones de compra. ¿Qué es lo que yo veo una vez que ejecuto el proceso? Bueno, lo que veo es precisamente un cambio, un reseteo, se ponen en ceros tanto la cantidad como el monto. Si observamos abajo teníamos una fecha de última venta, fecha de última compra. Esas fechas no se mueven, esas no se cambian, esas permanecen tal cual, no son parte de un acumulado como tal. Bien, esto es el proceso de corte anual. Vamos a ver esto en vivo, vamos a verlo en el sistema como tal. Aquí dentro del sistema vamos a revisar en el caso de clientes, cada uno de mis clientes tiene un acumulado. Aquí tengo ventas anuales. En el caso de los proveedores, cada proveedor tiene aquí compras anuales y estos valores son los que se van a poner en ceros. Realmente el proceso como tal es un proceso muy sencillo. Es venir aquí y poner en ceros esa información. Si yo en un momento dado quiero, lo puedo hacer así, de esta forma. Y ahí estoy poniendo en ceros a Materiales Centauro en su acumulado. Lo que pasa es que cuando tengo 400 proveedores, pues el poner en ceros las compras anuales, o si tengo 1000 clientes, hacerlo a mano, se vuelve complejo. Bueno, ¿qué sucede en el caso de productos? En productos, como habíamos platicado, si tomo un producto en particular y veo el registro y los acumulados, aquí me doy cuenta que tengo ciertas cantidades anuales de venta,
ciertas cantidades acumuladas en compra. Vamos a realizar el proceso y después vamos a revisar qué fue lo que sucedió con esta información. En utilerías, que es el menú principal del sistema, vamos a corte anual y en corte anual elegimos qué queremos, hacer un corte de clientes o de proveedores o de inventarios o todos. Si verificamos, cuando yo le digo que quiero el de clientes, me dice este proceso sirve para borrar los acumulados anuales, no me dice que estoy en clientes, yo seleccioné clientes y me pregunta si estoy seguro de borrarlos o no. En el caso del corte anual, todos, en este caso me dice, vas a borrar los acumulados anuales de todos los archivos. Me habla de clientes, proveedores e inventarios. Entonces, yo elijo qué quiero borrar. En este caso le voy a decir que me borre lo de todos los archivos. Le doy a aceptar y el proceso es muy rápido. Obviamente yo aquí es una tabla, una base de datos de ejemplos, contiene pocos registros, pero normalmente esto no lleva más de 5 o 10 minutos, por más grande que sea la base de datos. El sistema es muy rápido y hace el proceso para todos los productos, los clientes y los proveedores. Si se dieron cuenta, no me permitió seleccionar qué productos, qué rango de productos o qué línea de productos. Tampoco qué rango de clientes o proveedores o qué clasificación de ellos. O sea, esto aplica para todo el catálogo completo. Si revisamos algún cliente y vamos a ver sus acumulados, los acumulados ya están en ceros. Ese es el acumulado de ventas. Si reviso varios clientes me voy a dar cuenta de que es exactamente lo mismo para cada cliente. Aquí ya tengo ceros, cada uno de ellos ya está en ceros. En el caso de los proveedores, pues va a ser lo mismo. Voy a ver aquí a partir del tercero, que había yo borrado el de Materiales Centauro. Veo datos históricos y tengo las compras anuales ya en ceros. Para cada uno de los proveedores ya van a estar en ceros. Lo mismo los primeros, el primero y el segundo ahí están en ceros. Entonces finalmente el corte anual me reseteó los acumulados de venta. Bien, ¿qué pasa en el caso del inventario? Bueno, pues el inventario va a ser lo mismo. Tomo los productos, veo sus acumulados y ahora ya tengo en ceros los acumulados de venta y acumulados de compra. Eso es todo el proceso de corte anual. Hay ciertas cosas que debo de tomar en cuenta para hacer el corte anual. Cuando yo hago ese corte, normalmente debiera yo hacerlo cuando ya no voy a tener transacciones de este mismo año. Si son de los afortunados que se van de vacaciones a partir del día 15 o a partir del día 20 y en la empresa les dan 15 días o 20 días de vacaciones ahorita en diciembre, pues muchas felicidades, los envidio y deberían de pensar en hacer este corte un día antes de salir de vacaciones o el día inmediato después de que regresan. O sea, si ustedes regresan el día 4, en este caso este año parece ser que el lunes es 4 de enero, bueno, ese día 4, antes de que hagan cualquier transacción, pueden en su momento tomar la decisión y decir, bueno, pues hacemos el proceso, ¿no? Vamos a hacer el corte para que me quede todo en ceros y a partir de ahorita se empiecen a acumular esos valores. Entonces, el momento ideal para hacer el corte anual es una vez que yo empiezo operaciones del siguiente año. A veces esto no es posible por diferentes razones. Las empresas se van de vacaciones y regresan todavía a ajustar algunos valores, a capturar algunas compras pendientes, a registrar algunos movimientos de venta. Ya es difícil con el tema de facturación electrónica, pero finalmente, bueno, existe la posibilidad de que tuvieran que regresar en enero, todavía hacer transacciones el día 3, 4, 5, 6 de enero, y hasta el día 6 o 7 ya tuvieran toda la información completa. Si de casualidad capturaran movimientos de venta, mezclando información del año anterior con la del próximo año, porque no hubo forma de evitar ese proceso, hay una opción para efectos de poder recalcular esos valores.
O sea, yo ya los borré, pero los necesito. Resulta ser que necesito volver a ajustar esos acumulados para un periodo de tiempo. Bueno, analizando los datos que yo tenga acá, por ejemplo, veo aquí que tengo información registrada de 2014 y 2015. Yo ahorita borré los acumulados y pues quizás borré más información de la que yo quería. A mí me interesa tener todavía los acumulados de todo 2015. Entonces lo que puedo hacer es utilizar esta opción que se llama actualización de archivos. Yo puedo correr la actualización de ventas o de compras y volver a generar esos acumulados. Es una opción que en su momento podría yo tener para efectos de pues, regenerar mis acumulados que perdí para un periodo de tiempo en particular. Ok, eso ya es otro tema. El tema de actualización de ventas y de compras está relacionado con ventas inexistentes y con otras cosas, pero aquí puedo actualizar también los acumulados. Bien, ese es el proceso de corte anual. Ya entendimos qué es lo que hace el proceso y el sistema, a partir de este momento, si yo genero estadísticas aquí y tomo alguna estadística, por ejemplo, de clientes, para ver cuáles son mis clientes más importantes, en su momento, al generar esta estadística, bueno, de acuerdo a los acumulados que yo tenga, tendría yo la información correcta. Ahorita tengo todo en ceros. Obviamente ya hice mi corte, pues ya no tengo acumulados, ya no tengo clientes más importantes con sus ventas. Se van a empezar a acumular a partir de ahora para efectos de que esta estadística en particular, el próximo año yo pueda generarla y pueda yo tener los datos correctos, entre otras estadísticas. Bien, vamos a ver ahora lo relacionado con el tema de la compactación. Hay que considerar muy claramente que la compactación elimina registros de las bases de datos, hace más pequeños los archivos, agiliza las búsquedas. Esa compactación pues, va a eliminar lo que yo ya no quiera tener dentro de la base de datos. Si verificamos ahorita nuestra base de datos de ejemplos, yo aquí tengo, por ejemplo, información de facturas generadas en 2014 y facturas generadas en 2015. Tengo también de este lado en compras movimientos generados en 2014 y movimientos generados en 2015. Entonces, yo pudiera seguir acumulando la información y ahora capturar información de 2016 y continuar capturando la información y consultándola y sacando los reportes que yo requiera. Sin embargo, hay un punto importante en todo esto. A veces el tener demasiada información vuelve muy lento el proceso de consulta, de búsqueda, de filtrado. Entonces, si para mí ya es adecuado por el tema de la velocidad o por la capacidad del tamaño, ya es adecuado borrar información, bueno, puedo hacerlo a través de la compactación. El proceso, es importante entender que la compactación solo me va a eliminar aquellos movimientos que están completamente saldados, que están completamente cerrados. Entonces, si yo tengo facturas o tengo compras, facturas de venta o compras, o tengo saldos de movimientos en cuentas por cobrar que todavía están pendientes, que todavía tienen saldo, ni las facturas ni las compras que tengan movimientos pendientes de cobro o de pago se van a borrar. Eso es muy importante. O sea, el proceso no elimina esos movimientos como tal. Solo aquellos que ya hayan sido saldados, que estén completamente cerrados. No me va a eliminar pedidos que tienen productos pendientes por surtir. No me va a eliminar cotizaciones que aún están vigentes. Entonces, tengo que entender muy claramente el concepto. Cuando yo haga el corte, el sistema va a verificar una serie de datos, una serie de banderas que me van a
identificar si puedo o no compactar, y dependiendo de eso el sistema las va a compactar los movimientos. Hay tablas relacionadas, como les mencionaba yo hace rato. Por ejemplo, una tabla de compras, pues esa tabla tiene relacionadas observaciones, tiene relacionados datos como los campos libres de usuario, tiene relacionados movimientos como lotes, tiene relacionados movimientos al inventario, una serie de registros relacionados de otras tablas. Entonces, en caso necesario, el sistema me va a hacer un llamado de atención y va a decir al momento del proceso de compactación: oye, hay datos relacionados con esta tabla que estás compactando, ¿quieres que también los elimine yo? Y normalmente la respuesta debe de ser sí, elimina todos esos datos, de tal forma que la compactación se haga completa, se haga total. Muy bien. ¿Qué opciones tenemos de compactación? Bueno, hay una compactación global, que es: vamos a compactar todas las tablas de todo el sistema, o puedo hacer una compactación selectiva. Más adelante vamos a ver el proceso. Tengo que entender también acá que el proceso de compactación está asociado a la actualización de compras y ventas. Entonces, una vez que yo compacte información, una vez que yo haga ese proceso, muy probablemente mis acumulados, si yo hice mal la compactación, los acumulados ya no van a ser los correctos. Tengo que tener plena conciencia del proceso que estoy haciendo, de la fecha que estoy seleccionando como fecha de corte, para que entonces la compactación no elimine movimientos que sí quiero tener acumulados, que sí quiero que aparezcan en las estadísticas. Entonces es importante tener muy en cuenta el concepto relacionado con la fecha de corte. Por otro lado, tengo que entender también que una vez que yo compacto, mi CARDEX se altera. Si yo tengo, desde que inicié operaciones, una existencia inicial, más una serie de compras, una serie de ventas, como el proceso de inventario es un inventario perpetuo, en donde cada transacción se va realizando, se va registrando en el momento en que se ejecuta la opción correspondiente del sistema, entonces ese proceso de compactación va a alterar mi CARDEX. Y entonces es importante que cuando yo haga la compactación, considere yo que a partir de la fecha de corte en adelante, de ahí en adelante, es de donde debo de comparar mi CARDEX, a partir de donde tengo que generar el análisis del CARDEX, no con fechas anteriores, porque ya borré información y por lo tanto el CARDEX ya se alteró. Ok, vamos a ver, ¿en dónde se hace el proceso de compactación? Bueno, en el menú principal del sistema, también en utilerías, ahí donde encontré el corte anual, ahí tengo control de archivos. No hay dentro del menú de utilerías a primera vista el proceso de compactación, sino que esto está dentro de control de archivos. Cuando yo selecciono control de archivos, lo que veo inmediatamente es esta ventana, en donde me aparecen las tablas disponibles para efectos de mantenimiento, y tengo aquí este icono de acá es el icono que me dice que puedo compactar, y ese es el que voy a utilizar. Entonces normalmente lo que hago es selecciono las tablas que quiero. Puedo hacer, como les mostré, las opciones son hacer una selección parcial de las tablas que quiero compactar, o le puedo decir aquí seleccionar todas las tablas. Cuando yo ejecuto el proceso de compactación, dice: este proceso está orientado a eliminar registros en la base de datos, los cuales tengan una fecha anterior o igual a la fecha de corte. Y ahí les recuerda: si no tienes el respaldo de la base de datos, no continúes. Digo, es un buen consejo hacer primero un respaldo. Todavía hasta ahorita yo puedo decirle aquí cancelar, puedo regresar y puedo generar el respaldo. Si de todos modos ejecuto la compactación sin respaldo y me arrepiento, tengo todavía una opción adicional más adelante para cancelar, pero no es recomendable llegar hasta ese extremo. Entonces siempre recuerden hacer su respaldo antes. Bien, una vez que yo ya le digo aceptar,
El sistema me va a ir mostrando por cada tabla que se vaya a compactar, me va a mostrar un cuadro de diálogo en donde me va a pedir la fecha de corte, dependiendo de la tabla que vaya yo a compactar. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, cuando llega la tabla de movimientos al inventario, el sistema me pregunta fecha de corte, de qué producto a qué producto quieres compactar y qué línea de producto. Puedo filtrar por los productos o por la línea o por ambos. Cuando estoy en cuentas por cobrar, me pregunta lo mismo, la fecha de corte, o en cuentas por pagar, bitácora de movimientos, la interfaz con contabilidad, las remisiones, las facturas, las cotizaciones, los pedidos. Todas las tablas, por cada una de ellas, me va a ir pidiendo que confirme yo cuál es la fecha de corte. La fecha de corte que me sugiere siempre es la fecha de trabajo del sistema. Y aquí quiero mencionar algo muy importante. Si ustedes recuerdan, dentro del sistema SAE tienen ustedes una opción que les permite cambiar la fecha de trabajo. Entonces es una buena costumbre para efectos de no tener que estarle diciendo al sistema que quieren cierta fecha de corte, pues pónganle la fecha con la que van a hacer el corte. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir a mi sistema que estoy trabajando como si fuera hoy el 31 de diciembre del 2014. Con esto lo que voy a hacer es que voy a asegurarme que cuando me aparezcan estas ventanas, me aparezca como fecha de corte 31 de diciembre del 2014, porque yo quiero borrar los movimientos del 31 de diciembre del 2014 para atrás. Todos los movimientos que ya estén saldados, todos los movimientos que ya estén cerrados, todos los movimientos cancelados, del 31 de diciembre para atrás. Bueno, es un truco nada más, para efectos de no tener que estar tecleando en cada ventana la fecha. Una vez que se ejecuta el proceso de corte, de compactación, el sistema me va a generar una pantalla como esta que dice resultados de la compactación. Como les había yo mencionado, hay tablas que no son compactables. En otros casos hay tablas que sí lo son y el sistema me reporta y me dice si se pudo compactar o no se pudo compactar cada tabla. En caso de que me diga el sistema que hay un error en la compactación, esto puede estar relacionado con inconsistencias en los datos generados por diferentes causas, fallas en la energía, algún daño en su tabla o en su base de datos, o también puede estar relacionado con la falta de mantenimiento. No es tema del día de hoy el tema del mantenimiento a las tablas, pero pudiera ser que se requiera un mantenimiento previo. Entonces, una buena opción es, antes de compactar, denle mantenimiento a sus tablas. Si ya conocen el proceso, háganlo, obviamente después de haber hecho el respaldo, como siempre, y muy probablemente evitarán el que aparezca un mensaje como este, error en la compactación. Sin embargo, también veo que otras tablas ya se compactaron y aquí me puedo mover subiendo o bajando para ver todas las tablas que se compactaron. Este ejemplo que se ve aquí es una compactación selectiva, nada más se compactaron las tablas relacionadas con compras para efectos del ejemplo y por eso nada más me aparecen estas. Entonces, ese es el proceso de compactación. ¿Qué es lo que yo observo en mis consultas de datos? Por ejemplo, este es compras. Cuando yo consulto antes del proceso de compactación, veo información relacionada con el 2012, o sea, los primeros movimientos que veo en mi tabla arrancan a partir del 2012 y de ahí en adelante. Después de que compacto, ya voy a ver nada más movimientos correspondientes a la fecha posterior a la fecha de corte. Entonces, en este caso se compactaron movimientos de 2012, compras, ventas, movimientos alimentarios de 2012, y lo que obtuve fue, ya después de la compactación, ya veo nada más los movimientos correspondientes a 2013 en adelante. Esto es también un proceso muy sencillo, es delicado, pero si se siguen los pasos recomendados, todo va a funcionar bien. Sin embargo, hay ocasiones en que, a pesar de que hago el proceso de compactación, sigo teniendo movimientos anteriores a la fecha de corte.
¿A qué se debe esto? A muchas razones. Hay motivos relacionados con el tema de si tengo activada la interfaz contable, pues me hace falta ejecutar la interfaz de esos movimientos y por lo tanto el sistema no los compacta. Hay ocasiones en que los movimientos tienen pendientes por actualizarse, por ejemplo, pedidos que tienen un surtido parcial, o sea, ya se remisionaron o ya se facturaron, pero no totalmente. También tengo movimientos que, por ejemplo, cotizaciones que se realizaron, se hicieron, que tienen una fecha de vigencia a lo mejor de 6 meses, pero que yo ya no las quiero allí y como están vigentes todavía, pues el sistema no las borra. Entonces lo que tendría yo que hacer primero es cancelarlas. Entonces el proceso, bueno, pues, es un proceso lógico. Yo voy a compactar solo aquello que ya está listo para compactarse. Por ello, en ocasiones la compactación no es suficiente. La compactación requiere de una higienización. El proceso de higienización es un concepto de si la compactación no te borró todo lo que tú necesitabas, pues forzosamente requieres de hacer una higienización. Ese proceso es abrir la base de datos con herramientas especiales y seleccionar los registros que se quieren borrar y pues hacer una depuración ya manual de todos aquellos registros que persisten, que están todavía allí a pesar de que ya hice la compactación. Bien, no vamos a hablar de la higienización, este es un proceso que requiere ciertos conocimientos de programación, de manejo de bases de datos abiertas y demás, pero bueno, el punto es, la herramienta que el sistema trae es la compactación y si ustedes tienen la suerte de que todos sus movimientos están cerrados, están amarrados, pueden ejecutar la compactación sin ningún problema. Bien, vamos a ver ahora entonces el proceso como tal. Yo quiero hacer referencia a algo para que ustedes puedan ver y percibir la compactación. Yo aquí tengo movimientos relacionados con 2014 y tengo movimientos de 2015 en compras. Bien, vamos a realizar entonces el proceso de compactación. Yo voy a compactar con fecha 31 de diciembre del 2014. Quiere decir que le voy a decir al sistema, bórrame todos aquellos movimientos anteriores o iguales al 31 de diciembre del 2014. Si vamos a ver inventarios, vamos a movimientos al inventario y revisamos aquí por fecha. Bueno, voy a ver que tengo movimientos de noviembre, diciembre de 2014 y luego tengo movimientos de 2015. Entonces, yo espero que en el proceso de compactación se borren esos movimientos. Entonces ya vimos compras, ya vimos movimientos al inventario. Vamos a ver algo de proveedores, por ejemplo. Vamos a checar si algún proveedor por aquí tiene saldos o tiene movimientos. Por ejemplo, aquí hay una compra que ya está saldada. Aquí está. Esta está saldada y es de 2014. Por lo tanto, después de mi compactación, al estar saldada, pues ya pudiera yo considerar que este movimiento se va a borrar y me van a quedar todos aquellos que corresponden a 2015 y 2016. Bueno, entonces, mi proceso de compactación, según las láminas que vimos anteriormente, se hace aquí, control de archivos, utilerías, control de archivos. Se abre esta ventana donde ustedes pueden apreciar que ya tengo automáticamente seleccionadas todas las tablas. Les voy a explicar un poco del tema del proceso de compactación selectiva. Yo puedo eliminar la selección de todas las tablas, puedo elegir en particular algunas tablas, según lo requiera, y eso lo puedo hacer así. Puedo oprimir, hacer un clic sobre alguna de las tablas que quiero compactar, y luego con la tecla Shift puedo ir abajo y seleccionar un rango. Aquí seleccioné primero una, oprimí la tecla Shift y seleccioné acá, como lo haría yo en Excel, o lo haría yo en Word, en cualquier sistema, hacer una selección desde un punto hasta otro punto. También puedo hacer una selección brincando opciones, por ejemplo aquí con Control, si oprimo la tecla Control, puedo seleccionar esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, y así voy haciendo una selección que no es completa, no es total, para seleccionar solo algunas de las tablas.
Puedo abrir otras más y puedo seleccionar de ahí otras tablas, y de esa forma estoy seleccionando de diferentes módulos algunas de las tablas. Sin embargo, para efectos de lo que les voy a mostrar ahorita, voy a hacer una compactación total. Si recuerdan ustedes, yo le dije al sistema que hoy era día 31 de diciembre de 2014, y lo hice solo para que la compactación, al momento en que yo oprima este botón y me vaya preguntando por cada una de las fechas de corte, pues me la dé automáticamente. Vamos a hacer el proceso de compactación. Aquí me sale el mensaje que me recuerda que debería yo de tener un respaldo. Recuerden que pueden decirle cancelar, pueden cerrar y pueden ir a hacer su respaldo. Entonces es válido todavía hacerlo. Bien, regreso acá, le digo compactar y acepto el mensaje, le digo que sí quiero compactar, y ahora el sistema empieza a presentarme las ventanas o los cuadros de diálogo en donde me va indicando la fecha de corte. Aquí me sugiere la fecha correcta, la que yo quiero, porque cambié la fecha, lo hice hace rato aquí. Entonces ya nada más le digo aceptar, el sistema va procesando y si se dan cuenta van cambiando los títulos de las ventanas. Ahí va cambiando, va haciendo la compactación de diferentes tablas. Yo aquí podría decirle si quiero compactar nada más algún rango de productos o nada más una línea de productos, dependiendo de lo que yo quiera, pero no es el caso, voy a compactar todo. Entonces ahí voy diciéndole aceptar, aceptar, aceptar. El sistema está compactando cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ahí va a hacerlo con compras. Y aquí tengo, por ejemplo, ese aviso de tabla relacionada. Me dice, existen registros de la tabla a compactar que están contenidos en otras tablas. Y me dice, selecciona aquellas tablas que deseas compactar además de la seleccionada, que en este caso es compras. Me dice, hay movimientos al inventario que están asociados con compras. Entonces, lo normal sería que yo seleccionara esta tabla y le dijera yo aceptar. Esto es opcional. Sin embargo, normalmente en un proceso estándar tendrían que hacerlo. Háganlo, seleccionen la tabla y díganle aceptar. Y ahí siguen compactando otras tablas. El sistema ahí va procesando. Me vuelve a recordar que hay tablas relacionadas. Pues voy seleccionándolas. Y con esto estoy compactando toda la información con fecha anterior al 31 de diciembre de 2014, incluyendo los movimientos del 31 de diciembre del 2014. Ok, este es el proceso de compactación. El sistema aquí me está diciendo compactación exitosa para todas aquellas tablas que lo hizo y lo pudo hacer bien. Me dice las tablas que no fueron compactadas. Algunas tablas me dicen no necesitan compactarse, porque a pesar de que le dije que las compactara, no tuvo que compactarlas porque no había nada que hacer. Y ahí está. Aquí tengo entonces el resultado de mi compactación. Listo, ya se compactaron los datos. Entonces, puedo salirme de control de archivos. Este proceso duró ahorita 10 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Obviamente el monto de mis transacciones aquí es muy pequeño. Hay bases de datos que la compactación lleva de 2 a 3 horas. O sea, sí es un proceso largo. Hay que estar frente a la máquina y hay que estar pendiente para ir contestando que sí quiero hacer la compactación de esa tabla y verificar que la fecha sea la correcta. No hay una forma de decirle compacta desde la primera hasta la última tabla y ahí te dejo trabajando y después regreso. No, hay que estar frente a la máquina esperando a que me vaya diciendo por cada tabla qué es lo que se tiene que borrar. No es ninguna exageración lo que les menciono. El proceso de compactación, tenemos clientes que por el volumen de datos tarda más de 12 horas el proceso de compactación. Entonces, bueno, digo, espero que no sean ustedes ese caso. Normalmente esas empresas tienen a alguien de sistemas que lo hace o contratan a Helco para que lo haga. El punto es, va a tardar algo de tiempo dependiendo del volumen de sus datos. Vamos a verificar entonces, después de la compactación,
¿qué fue lo que pasó con mis movimientos? Vamos a checar aquí en inventarios, movimientos al inventario, verifico y ahora me doy cuenta que ya no tengo todos los movimientos que tenía yo de 2014. Bueno, tengo algunos, pero ya no tengo todos. O sea, sí me quitó algunos de ellos. ¿Qué está sucediendo? Por alguna razón, estos movimientos todavía no están completamente cerrados, no están totalmente vinculados, a lo mejor no se actualizaron al inventario, a lo mejor sus facturas no se borraron. O sea, si esto es una compra, si esta compra no se pudo borrar porque no estaba saldada, bueno, pues tampoco se borra el movimiento correspondiente. Entonces, como les mencionaba yo, hay veces que el proceso de compactación no es suficiente y se requiere además una higienización. Lo que yo puedo estar seguro en este momento es que todos aquellos movimientos correspondientes a 2014 que ya estaban completamente cerrados, ya fueron eliminados. Es el mismo caso en el tema de compras. Si yo voy a checar mis compras, ahorita puedo ver acá, bueno, en este caso ya no tengo ninguna compra de 2014. Quiere decir que todos los movimientos relacionados se pudieron borrar sin ningún inconveniente. ¿Qué querría decir entonces estos movimientos relacionados con compras que todavía persisten? Muy probablemente aquí en el archivo de movimientos al inventario es porque estos movimientos no me generaron el registro correspondiente en el sistema. ¿Qué puede haber sido? Bueno, no tenía yo el producto en el almacén correspondiente o no tenía yo la existencia adecuada. O sea, hay diferentes causas por las cuales pudo haber quedado pendiente ese movimiento. Entonces, bueno, ya tendría que analizar con calma cuáles son las causas y volver a hacer una compactación o en su defecto hacer la higienización que les mencionaba. Si vamos a ver los movimientos de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar del proveedor, pues sucede lo mismo. Recuerdan que teníamos por ahí una cuenta por pagar que ya estaba saldada y que pertenecía a 2014, bueno, pues ya fue eliminada. Entonces, al final ya se hizo una compactación, ya tengo ahora un archivo más pequeño, ya tengo ahora menos registros y por lo tanto las búsquedas de información son más rápidas, son más eficientes. Este es el espíritu de la compactación, eliminar registros y hacerlo de forma rápida, de forma eficiente. Bien, consideraciones. Mencionábamos, la compactación no elimina movimientos parcialmente vinculados, no elimina movimientos que no tienen vínculo y que no están cancelados. Entonces es importante, por ejemplo, es muy común, yo hago una compactación, sin embargo las cotizaciones normalmente todas me quedan ahí. ¿Por qué? Porque no han sido eliminadas, se cotizaron y son una tentativa de venta y por lo tanto el sistema no las compacta. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de la compactación? Primero cancelarlas. Otro punto importante es, bueno, ya les mencioné, hay veces que a pesar de la compactación, pues también se recomienda hacer una higienización. La higienización ya es un servicio que nosotros les ofrecemos o que ustedes pudieran hacer en caso de que conozcan las tripas de los sistemas, ¿no? Cómo están vinculadas las tablas, cómo afecta una tabla a la otra. En caso de que borre yo una tabla, ¿qué otras tablas tengo que borrar? Ese es el proceso de higienización. Bien, en resumen, el corte anual mantiene los acumulados al día. O sea, eso es lo que hace mi corte anual, me mantiene vigente mis acumulados para que realmente sean los de un año, los acumulados que se generen. La compactación no es solo un proceso de reseteo de datos, es un borrado, es una eliminación permanente de los registros. Y aquí cabe mencionar, si para el corte anual es importante el respaldo, para la compactación es obligado. Yo una vez que hago la compactación y que se borran mis registros, no tengo forma de recuperarlos. En el corte anual sí puedo recuperar mis acumulados.
Yo puedo correr un proceso de actualización y puedo hacer que el sistema me dé el total correcto, el acumulado correcto otra vez. En el caso de la compactación, no. En la compactación, una vez que yo compacto, no hay un deshacer. Esto no es Macintosh, no hay un undo. Aquí yo le digo, compacto, ya eliminé y ya no hay vuelta para atrás. Entonces, tener un respaldo siempre es bueno. Y se recomienda que los dos procesos, tanto el corte anual como la compactación, se realicen por lo menos una vez al año. Les repito, esto depende de ustedes, depende de qué tanto o qué tanta información les interese tener acumulada, cómo quieran ver sus acumulados, qué cifras quieren que las estadísticas les den. Dependiendo de cuáles sean sus necesidades de análisis, entonces ejecuten o no el proceso de compactación. Bien, les agradezco mucho, ese es el tema del día de hoy, espero que sea de utilidad. Es un tema que, bueno, viene al caso siempre a final del año. La idea es que ustedes inicien el próximo año después de su corte anual correctamente, con los acumulados adecuados. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Ahí está mi nombre, ahí está mi extensión, es la 152. Si quieren hacer alguna pregunta relacionada con el sistema, pues les recomiendo que a través del correo electrónico me puedan hacer llegar esa pregunta, con mucho gusto les puedo contestar, o si ya quieren una asesoría en particular, ya tienen allá abajo los datos del área de soporte, del área de ventas, estamos a sus órdenes.